Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy estamos de nuevo con un gigante del voleibol mundial. Para mí es una alegría gigante, enorme. Estoy muy contento porque puedo conversar hoy día con alguien que para uno, cuando éramos pequeños en Chile y en el mundo, era un referente, un ídolo del voleibol mundial. Me refiero a alguien que jugó Juegos Olímpicos, Mundiales, Panamericanos y que sigue muy ligado al voleibol por su hijo. Me refiero a Hugo Conte, uno de los gigantes del voleibol mundial argentino, vecino nuestro de Chile, y de verdad que estoy muy contento de conversar contigo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Bien, muy bien, por suerte, y muy contento de estar con vos. Un placer enorme poder hablar justamente de lo que nos gusta, de nuestra pasión, que es el vóley. Bueno, acá estamos, en el medio de esta situación mundial nueva, donde todos estamos aprendiendo. Está un poco cansados, ¿no? De tanta cuarentena y demás, pero bueno, sabemos que son cosas obligatorias y es para nosotros lo mejor que podemos hacer en este momento para cuidarnos, así que hay que seguir aguantando esta situación, más que nada. Así es, así es. Hay Y que bueno, ser fuerte de la cabeza. Seguramente el deporte nos ha sí, ayudado muchas veces a ser fuerte de la cabeza y en este caso puntual de la pandemia, la cuarentena y demás, hay que ser fuerte de la cabeza, así que hemos tenido mucho aprendizaje con nuestro deporte y de la manera que tuvimos que crecer y demás en esto, así que estamos usando un poco todas esas historias nuestras hoy como para seguir manteniéndonos adentro y bien de la cabeza, bien fuerte. es muy cierto lo que dices, porque en el fondo hoy día, gracias a la tecnología, podemos estar cara a cara conversando con gente a mucha distancia, pero también nuestro aprendizaje como deportista o todo lo que aprendimos también nos puede ayudar, bueno, de tener la cabeza un poco más fuerte, pero también para compartir experiencias y lindas historias. Me gustaría partir contigo, si nos puedes contar dónde partiste jugando y por qué el vóley, por qué no fútbol, básquet, otras cosas, por qué partiste jugando vóley y dónde. Bueno, yo empecé acá en Argentina con el vóley a los 12 Ujú. años. Antes de eso había hecho mucho deporte en Geva, en un club acá en Buenos Aires, un club Ujú. histórico, ya de 150 años. Y lo que pasa mucho en Sudamérica, la historia de los clubes, ¿no? La historia de los clubes que prácticamente en el mundo no existen, que son muy sudamericanos, donde el chico con la familia puede entrar al club y hace muchas actividades deportivas y la familia y los padres lo dejan tranquilo. Al chico donde puede tener sus grupitos de vóley, de básquet, de fútbol, de tenis, de natación, de lo que fuera. Y de esa manera el chico puede conectarse con los chicos de su edad y con equipos diferentes, sea a nivel individual, si quiere hacer algún deporte individual o algún deporte en equipo. Entonces, tuve la suerte yo de que mis padres me asociaran a GEVA a los 4 años Ujú. y a partir de ahí lo que empecé un poco obligatoriamente fue solamente el tema de la natación. Me gustó muchísimo y de hecho hice prácticamente desde ese comienzo hasta los 12 muchísima natación, representé al club durante todos esos años nadando y la verdad que me gustaba mucho. El tema que a medida que iba creciendo me iba dando cuenta de que necesitaba quizás formar parte o hacer algún deporte donde el tema del conjunto sea algo importante. Entonces en el medio empecé a jugar también al fútbol, empecé a jugar un poco este, también al básquet, tanto para divertirme nada más. Al vóley todavía nunca lo había tocado, Ujú. pero a los 12 años, bueno, decidí dejar de la natación, ya estaba cansado de la pileta, del Sí. cloro, estaba demasiado solo, entrenando todos los días y demás. Y mi mamá jugaba también al vóley, entonces un día pasé por las canchas donde estaba jugando ella y demás, y yo ya en esa época era muy alto, flaco y alto, y el entrenador de mini vóley del club me dijo, escúchame, ¿cómo puede ser que no estés jugando al vóley? Vos que sos espigado, alto, no podemos perder un pibe de 12 años, que yo ya le sacaba una cabeza a todos mis compañeros de mi edad. Estás jugando al fútbol, al básquet, venías a jugar al vóley. Y bueno, y ahí empecé a entrenar con los mini, empecé a jugar ese mismo año, que era el año
el año 75, Ujú. y me gustó, enseguida encontré un lugar que la altura empezó a darme una seguridad diferente, o sea, el deporte empezó a entregarme algo que hasta ese momento me costaba mucho asumir, pero darme cuenta de que me servía, porque hasta ese momento medio que, ¿viste? Cuando uno es chico y es, entre comillas, diferente a lo demás, que nada, iba siempre al final de la fila, en la fiestita con los compañeros y amigos, siempre además alto, entonces muy tímido en ese sentido. Bueno, todas cosas que el deporte a esa edad empezó a darme una seguridad importante porque me daba cuenta de que podía ser protagonista de algo muy lindo y que me empezaba a gustar cada vez más, cada vez más. Y bueno, terminé de jugar el primer año, el segundo empezamos de nuevo con el equipo y demás, y ahí seguí definitivamente porque empecé a darme cuenta que era lo mío, que me gustaba muchísimo. Dejé el fútbol, que venía jugando también en el club, dejé la natación, tuve un paso después, 2 años después, nuevamente un poco con el básquet, un approach Ujú. nuevo con el básquet, que el entrenador de ahí del club me quiso chupar para el básquet de nuevo, siendo de nuevo tan alto, pero bueno, jugué un poco de nuevo entre el básquet y el vóley y me definí completamente con el vóley ya a los 15 directamente y después siempre me quedé ahí, Buenísimo. ¿Y cómo en fue este todo el deporte. maravilloso deporte? Oye, ¿y cómo fue el proceso o la forma en que entraste después en todo el grupo de este famoso grupo del Mundial 82? Porque antes obviamente hubo mucho trabajo en clubes, en San Juan, en Buenos Aires, qué sé yo, en otras ciudades. ¿Y cómo fue toda como, entre comillas, evolución tuya del club pequeño y después entrar obviamente en este proceso que fue muy importante para Argentina y el mundo? Mirá, fue todo muy rápido. Lo mío, yo tuve mucha suerte en ese sentido, porque coreano, nosotros teníamos un entrenador coreano en la selección argentina, Sí. John Wanson, ya Ujú. desde el año 75, y el club, y la Confederación Argentina, para redondear un poco más lo que le pagaban a Son en ese momento, trató de ponerlo en un club, cosa de que los tiempos libres que no estaba con la selección pudiera ayudar también en el club. Bueno, lo puso justamente en Geva, Perfecto. como asesor general del vóley, y un día, justamente en el año 79, yo tenía 15 años, prácticamente el equipo de la primera división se fue a Brasil a jugar un sudamericano, y nosotros con el equipo entre cadetes y juveniles tuvimos que ir a jugar un partido de primera que en el campeonato metropolitano acá en Buenos Aires tenían que jugar Ujú. igualmente el club. Y no estaban los mayores, entonces fuimos con los cadetes y juveniles. Y Son, que estaba en Buenos Aires, dijeron, bueno, visto que es el asesor general del club, que vaya como entrenador. Y era el entrenador de la selección argentina, te puedes imaginar, éramos todos chicos Sí. de cadetes y juveniles con el entrenador de la selección mayor argentina, un coreano que hablaba 20 palabras en español. Y bueno, nada, fuimos a jugar este partido, representando al club nada más para jugarlo, y la verdad que jugué muy bien. Y ahí cuando terminó el partido, volvíamos al club y demás, me dijo, bueno, el año que viene, cuando empecemos el proceso con la selección, yo quiero llamarlo y quiero que esté preseleccionado y que venga y vamos a probar. Te puedes imaginar, yo todavía no había jugado prácticamente ni siquiera con la selección de cadetes argentina, y él ya me estaba diciendo el año que viene para la selección mayor. Yo no jugaba ni siquiera en primera en mi club. Sí. Entonces, bueno, fue toda una cosa sumamente veloz, y de hecho en marzo del año siguiente vino la primera concentración con la selección mayor. Eh, la selección argentina había jugado en el 79, ese año, un sudamericano en Santa Fe, donde le había ido muy mal. Ya. Había salido quinto en un Ujú. sudamericano. Entonces al año siguiente, en el año 80, pensando en el Mundial de Argentina 82, dijo, bueno, quiero no empezar de cero, pero llamar a muchos jóvenes, altos, jóvenes, donde yo los pueda trabajar durante 3 años, 80, 81, 82, y llegar al Mundial 82 lo mejor posible con estos pibes, donde puedan salir del país, donde podamos hacer giras por el mundo, perder,
porque íbamos a perder muchísimo, lo sabíamos, pero bueno, Claro. aprender de esa manera. Ujú. Y bueno, y en esa concentración del año 80, la primera vez en marzo del 80, ya hace 40 años, ahí entramos prácticamente Waldo Canto, Esteban Martínez, Raúl Quiroga, Castellani, que ya estaba hacía 2 años, Fuminetti, Puccinelli, bueno, un montón de otros jugadores jóvenes que empezamos ese proceso todos juntos. Y bueno, durante el año 80, 81, 82 hemos viajado por el mundo, gracias también a la capacidad del coreano, del Sol, de contactar el mundo con la Confederación Argentina. Y te digo que hemos jugado por todo el mundo, fundamentalmente Asia y Europa, donde él quería que nosotros participemos mucho ahí. Claro. Y hemos perdido el 90% de los partidos, era una cosa impresionante. Jugábamos contra equipos de clubes, ya ni selecciones a veces, y perdíamos. Y esto es lo que hablábamos un poco antes, lo que el tipo nos transmitió, lo que el coreano nos transmitió, y nos marcó a fuego realmente, fue justamente eso de machacar con el trabajo, no aflojar, ser duro realmente de la cabeza ante la adversidad, y tratar de ir siempre por más. Saber que el objetivo iba a ser mucho más adelante, pero en el medio de todo este proceso íbamos a perder, él lo tenía clarísimo y lo transmitía, y que con mucho trabajo, porque nos mataban en el gimnasio, más los partidos internacionales, viendo y jugando contra los mejores, sabiendo que perdíamos, igualmente íbamos a mejorar. Y él nos transmitía eso, y lo creímos desde el primer día, y no aflojamos. Y llegamos muy bien al Mundial 82, y bueno, después salimos terceros, que fue obviamente también para nosotros una sorpresa, pero digamos que fue un proceso muy importante de una consolidación de mentalidad que él logró transmitirnos. Exacto, a mí siempre me ha impresionado mucho. Bueno, hoy día, gracias a Internet, a YouTube, uno puede ver partidos, no completos, pero puede ver los partidos, por ejemplo, contra Sí. México, que está en YouTube, que es impresionante. Y yo también, como te comentaba, vi muchos VHS. Para la gente que no sabe, los jóvenes son esas cintas de video. Y yo veía los partidos y a mí me impresionaba de partida, bueno, la calidad del juego de ustedes, la velocidad, la forma de jugar, que era muy distinta quizás al europeo, que son más rígidos. Tú jugabas en la punta, al medio, pegabas por atrás, era muy flexible, pero también, y para un chileno, el público argentino era una locura. Ustedes entraban a la cancha y caían este confeti, aquí le decimos chaya, y cubrían la cancha, era una locura. O sea, y hablando con Raúl, con otros compañeros tuyos, decían que ustedes también estaban impactados con este fervor del público, como amor por el equipo que se produjo, y hubo como un antes y un después en ese mundial. ¿Cómo fue un poco tu experiencia ahí? Totalmente. Vos pensás que, no lo olvido más, esto lo decimos siempre, a la mañana del debut en el Mundial, nosotros estábamos entrenando en el entrenamiento, el último entrenamiento de la mañana, antes de jugar con Túnez, y estábamos terminando el entrenamiento y demás, y veíamos el gimnasio, el estadio de Newell's en Rosario, que era nuevo porque inaugurábamos nosotros ese día. Todavía había gente pintando los últimos detalles, y decíamos, che, ¿vendrá gente esta noche al partido? No sabíamos si iba a venir gente, o sea, estamos hablando de que nosotros, desde lo técnico, táctico y demás, no sabíamos realmente dónde estábamos, cuál era nuestro piso, ¿no? Generalmente un equipo, ya cuando es un poco más maduro y demás, dice, bueno, a estos les gano, con esto me la juego, con esto es dificilísimo. Claro. Más o menos vas entendiendo dónde estás parado. Ahí realmente sabíamos lo que habíamos hecho para llegar al Mundial, pero era un Mundial, era el primer Mundial para todos, entonces realmente no sabíamos muy bien dónde estábamos, y ni siquiera sabíamos si la gente iba a responder ante eso. Y a la noche, cuando íbamos para el estadio, veíamos 5 o 6 cuadras antes cola de gente caminando, fila de gente caminando, y entre nosotros en el micro, en el colectivo, decíamos, che, ¿habrá algún recital? ¿Habrá algo que habrá esta noche? Que mirá la cantidad de gente que hay. Y a medida que íbamos al lado de esta gente prácticamente, la fila, nos íbamos dando cuenta que iban todos hacia Newell's. Y cuando llegamos, bueno, fue algo increíble, que fue una sorpresa absoluta para nosotros, y lo que vos contabas recién,
el tema de los papelitos, era fútbol, absolutamente fútbol, lo que nunca se había visto en Argentina, salvo en el fútbol. Exacto. Y para nosotros era nada, imagínate, éramos 6 adentro de la cancha, pero éramos 14, porque sí. Realmente durante todo el Mundial la gente para nosotros fue fundamental para nosotros y para los adversarios muchas veces también. Porque en ese momento, salvo Brasil, ¿quién jugaba en Brasil? A lo mejor en el Maracanacinho, 25.000 personas también, Claro. papelitos de pelote terrible, a lo mejor eso lo sentías, ¿viste? El equipo local se agranda muchísimo y el adversario, ¿viste? En esa situación es difícil si no estás acostumbrado. En Argentina pasó lo mismo. Muchas veces nos preguntamos entre nosotros, che, si hubiéramos jugado ese Mundial, en vez de acá en Rosario, el Luna Park en Buenos Aires, lo hubiéramos jugado en Checoslovaquia, que era en aquel momento Checoslovaquia o Hungría, qué sé yo. Claro. ¿Cómo hubiéramos salido? Pero bueno, tuvimos la posibilidad, la oportunidad, la tomamos, y eso fue realmente la cosa muy positiva que hizo ese grupo en ese momento. Fue muy lindo, especialmente yo también, en YouTube hay un par de videos, por ejemplo, de la semifinal contra Rusia, donde es tanto el ruido, el canto argentino, el vamos, vamos Argentina, que a veces los rusos como que no entendían qué estaba pasando, era como una locura. Uno lo conoce más porque uno ha visto el fútbol argentino, bueno, el paso del voleibol, pero ¿cómo fue para ti? Bueno, ese mundial fue muy especial para todos ustedes, y eso marcó también quizás la vida deportiva de ustedes, porque después del mundial pasaron muchas cosas, algunos se fueron a Italia, otros siguieron jugando en Argentina. ¿Cómo fue para ti, en lo personal, esa experiencia y post-mundial? Mirá, yo los últimos 3-4 días del Mundial, a mí me contactaron el entrenador de Francia, se llamaba, porque ya falleció, Jean-Marc Bouchel, que él tenía un equipo en Cannes, y para que vaya a jugar a Cannes. Terminó el Mundial, al otro día lo hablé con mi familia y demás, con mis viejos, mi hermano en ese momento, y me dijeron, ¿cuándo te vas? O sea, no estuvo en duda nunca nada, me dijeron, es la oportunidad, yo tenía 19, ya andate. Bueno, de hecho a la semana viajé y ya estaba entrenando la semana ya en Cannes. Un equipo divino, salimos campeones de Francia, subcampeones de la Copa de la Champions, una experiencia espectacular. Y durante mi temporada ahí en Francia, me vinieron a hablar ya de Italia, de Parma, que era el equipo campeón de Italia. Y bueno, después ya el año siguiente ya me fui a Italia, y después ya de novio con mi señora, en ese momento de novio, a 20 años. Ella también jugaba en la selección argentina, jugó también allá en Italia y demás, y nada, después empezaron a llegar los hijos, y de hecho nos cambió absolutamente la vida, porque ese mundial seguramente nosotros, toda la selección, teníamos pensado terminar el mundial en octubre y en marzo empezar las facultades acá en Argentina. Exacto. Entonces todos empezamos a irnos. El primer año nos fuimos 5, los 5 anduvimos muy bien, y el año siguiente vinieron todos los equipos italianos a llevarse a toda la selección. Y después, 3-4 años después, había 250 jugadores, entrenadores. Fue terrible, porque aparte la situación socioeconómica en Argentina, la situación dirigencial que nosotros tenemos en la Confederación, que a ellos les convenía que nosotros nos fuéramos porque cobraban pases internacionales por cada jugador. Entonces ellos decían, ¿para qué vamos a hacer algo acá si nos va mejor a nosotros que se vayan todos? Y bueno, acá no había nada prácticamente, había solamente el campeonato metropolitano. Entonces, no ayudó tampoco nunca el tema socioeconómico. Entonces, mucha gente se fue, nosotros seguimos, bueno, allá prácticamente, no sé, casi 20 años, jugando y demás, pero bueno, nos cambió la vida, sin duda, fue el momento bisagra de nuestra vida, sea deportiva como personas. Maravilloso. Oye, Hugo, y una consulta, ¿para ti fue más importante la medalla de bronce en Seúl o haber jugado el Mundial 2002 en Argentina? Porque me imagino que los dos tienen que haber sido una emoción, por un lado en Seúl... 82. 88, en Seúl, perdón.
En Seúl, y el Mundial Sí. 82 o No, no, 2002. no, el 2002, cuando jugaste Ah, ya ok. después Sí, de tanto sí, tiempo. de viejo. Claro, no quise decirlo, de más grande. No, 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 decilo tranquilo. como experiencia, porque claro, fue un ciclo, el Mundial 82, el Mundial Sí, 2002, sí. los Juegos Olímpicos en Seúl, un poco uno dice, todo es importante, pero para ti en lo personal, ¿qué fue más relevante en lo deportivo, en lo emotivo? Que tengan sido maravillas, no sé. Mirá, a ver, son sensaciones y situaciones deportivas muy diferentes. El 82 ya lo dijimos, fue una sorpresa y vamos a ver qué pasaba. En el 88 nos preparamos para ir a buscar una medalla. Perfecto. Nos reunimos antes de la preparación, 4 meses antes, la selección, y dijimos, bueno, basta de ir a ver qué pasa, vamos a jugar realmente para subirnos al podio, porque cada uno de nosotros en nuestros equipos en Italia estábamos realmente muy bien, en un muy buen nivel, y podemos juntarnos y buscar un objetivo en común, que es el podio, la medalla olímpica. Claro. Y ahí laburamos para ir a subirnos al podio y lo logramos. Fue otro gran objetivo de prácticamente esa misma selección del 82, Claro, claro. pero ya sabiendo a lo que íbamos, ya Perfecto. teniendo las cosas muy claras, muy maduros y buscando justamente esa medalla. La fuimos a buscar, la logramos, podríamos haber quedado en el camino, por supuesto, pero bueno, se logró ese objetivo también, sin duda, gracias a la cabeza que nos había transformado Son en aquel momento, coreana. Exacto. Y después, bueno, después fuimos al Mundial del 90 también, en Brasil, Sí, sí, en Brasil. preparados realmente muy bien, estábamos bárbaros, volábamos 2 años después de Seúl, y ahí hubo toda una situación muy rara, porque el reglamento obviamente está hecho ya antes de empezar el campeonato, cuando uno pasa la fase y se sabe que el primero del grupo A juega con él. Bueno, en el medio del torneo, cuando llegamos los 8 al final, había 2 días libres y nosotros nos tocaba jugar con Francia, porque habíamos salido primero en nuestra zona, Francia había sido segundo en su zona. En esos 2 días libres se cambia el reglamento, no se sabe por qué, y se hizo de repente el sorteo, y a nosotros nos tocó jugar con Italia. Y a Brasil, que había salido segundo en su zona, le tocó Francia, y pasó sin problema, y siguió, y Brasil jugó después por la medalla. Ahí fue un momento de quiebre también para nosotros. Yo fui el primero después de ese mundial, por la decepción enorme que tuve ante la impotencia dirigencial, entre comillas, que se vivió en ese momento. Y yo fui el primero que me reuní con la selección después de ese mundial y dije, renuncio, no juego más. No quiero saber nada, por más que nosotros estemos muy bien. Yo tenía 27 años, éramos todos 27, 28, 29. Pero dije, si en este momento, como estábamos, en la manera que nosotros podíamos llegar nosotros apuntábamos de nuevo al podio mundial. No lo logramos por estas situaciones también. No solamente porque después encontramos a Italia, que fue campeón del mundo, pero estas situaciones dirigenciales nos mataron. Y bueno, digo, renuncio. Y atrás mío renunciaron todos. Entonces, a partir de ahí, después del 91, la selección cambió toda, vinieron todos chicos nuevos, empezó todo un proceso nuevo. Yo seguí en Italia, todos seguimos jugando en Italia nada más, no volvimos más a la selección. En el 98 volvimos a vivir en Argentina, y con Waldo Cantor nos pusimos de acuerdo para volver a jugar a Ferro, un último año, la Liga Nacional. Y bueno, yo le había prometido a mi señora que era un último año y demás, obviamente le mentí, porque fueron 10 años más casi. Pero fue realmente muy lindo, porque jugamos 2 ligas, y después en el 99 me vuelven a llamar a la selección, ya 35 años, 36, y bueno, tuve la dicha y el honor y el orgullo de poder ya de más grande, ya muy maduro, poder jugar en los Juegos de Sydney, que jugamos también por una medalla en Sydney, contra Italia no lo logramos, y después el Mundial nuevamente en Argentina, después de 20 años, aquel Mundial 82, de nuevo en el Luna Park, con emociones
muy difíciles de poder transmitir en palabras. Sí, O sea, sí. yo entraba en calor, te digo esto nada más, entraba en calor en el primer partido contra Australia, en el 2002, en el mismo lugar donde 20 años antes habíamos ganado la medalla, en la misma cancha, en el mismo parquet, en el mismo lugar. Yo entraba en calor y se me caían las lágrimas. Estaba pegando y yo lloraba. Sí. Oh, qué impresionante. Impresionante. De la cosa, nada, de lo que se estaba viviendo. Y aparte nada, la situación de que ya ahí en el 2002 estaba mi señora y mis 3 hijos presentes, todos pintados, viviendo Lindo, también qué ese lindo. momento. Sensaciones a nivel humano, más allá de lo deportivo, que fue espectacular, pero sensaciones a nivel humano difíciles de poder transmitir, Eco, pero la verdad que momentos inolvidables. Sí, fue muy lindo. Además ya en ese año uno pudo ver partidos ya en vivo, más cerca, porque ya había tecnología, televisión, y fue muy lindo ese mundial, fue muy bonito, y verte jugar a ti también con jugadores más jóvenes, está Marco, Milinkovic, Javier Weber, tremendo, un equipazo muy lindo, y fue muy emocionante, porque era un equipo, bueno, esos equipos donde tú jugaste fueron siempre equipos que marcaban una forma de jugar, como te decía, y también lo comentó Raúl, que él una vez habló con Kurt Kirali, y para él decía que para ellos, para los americanos, les costaba mucho jugar contra ustedes, porque ustedes nunca jugaban igual. Como te decía, tú jugabas, pegabas al medio, bloqueabas en la punta, pegabas por atrás, no había forma como de marcarlo. Entonces, era un voleibol muy bonito, que a mí en lo personal me gusta mucho más que sea tan estructurado. Sí, Y bueno, que lo lineal, claro. Yo jugué un año, por ejemplo, con Jeff Stork, que era el armador, americano. Sí, jugué un año en Milano con él y bueno, hemos hablado mucho de esto y él también, obviamente, me decía, jugar contra ustedes era un cansancio mental que nos ganaban siempre y casi siempre perdíamos 3-2. Entonces, después de muchos años, nosotros analizábamos esto, ¿no? Entre algunos nos juntábamos y decíamos, pero ¿por qué contra Estados Unidos nunca le pudimos ganar? Y los 4 o 5 partidos históricos que jugamos con ellos, perdimos siempre 3-2. Sí. Y era justamente, llegábamos a esta conclusión, no sé si pasó por ahí, si era eso, pero bueno, era toda la eficiencia nuestra de este tipo de juego desordenado, de pelote, de juego, yo primer tiempo, el otro por la punta, Raúl Quiroga, que era uno de los mejores atacantes del mundo de pelota alta, sin duda del momento, iba a primeros tiempos a veces. Claro. Cosas dificilísimas para la táctica de bloqueo adversario o defensa o la estructura que tenían los americanos. Pero al final, ¿sí? En el tiempo, después de 5 sets, en el vóley en aquel momento eran 3 horas y media, 3 horas 45, ellos terminaban con su orden y su disciplina táctica, ellos terminaban ganando. Sí. Porque sabían que en los momentos que contaban la situación la pelota iba acá, o la pelota iba acá, entonces ya estaban preparados para esos momentos. Exacto, muy ellos eficiente. contaban con eso. Era muy eficiente. Y bueno, con Stork hemos hablado muchas veces de este tema y lo decía, nosotros ganábamos por nuestra disciplina final, pero jugar con ustedes era increíble. Ha sido muy entretenido jugar allá en Italia con gente de tantos estilos, de tantas culturas deportivas. Ha sido muy entretenido. Y otros idiomas, otra forma de ver el vóley. Bueno, tenemos el mismo idioma. Oye, Hugo, y después un poco ya de retirarte de jugador, de entrar en el mundo más de entrenador, hay algo que a mucha gente siempre le da mucha vuelta, un poco uno que es papá, uno ve que tú tienes a un hijo que está jugando también a un nivel impresionante. ¿Qué te pasa a ti cuando lo ves jugar y lo acompaña a los mundiales, a las ligas? Porque debe ser una emoción enorme, no solamente por el tema como padre, sino también en lo deportivo. ¿Qué te pasa a ti con eso? Sí, digamos que todavía me sigue, ya después de tantos años, igualmente, obviamente, me sigue moviendo mucho, ¿no? Cuando lo veo ahí, muchas veces se me pone piel de gallina en momentos importantes, en partidos importantes, en donde
se ve que a él le gusta estar preparado para ese momento, Sí, ¿no? sí. Sé perfectamente que esos son los momentos que a él más le gusta, que más le gusta jugar, que más le gusta vivir, y lo encuentra siempre preparado para esas situaciones. Después puede ir bien o puede ir mal, pero siempre me gustó la manera que enfrentó esa situación y esa presión y cómo la vive. Entonces, desde ese punto de vista, también es una felicidad muy grande porque sé lo que disfruta con eso y sé cómo se divierte con eso y al mismo tiempo la profesionalidad que le pone a eso. Yo terminé jugando con él mi último año de vóley, prácticamente justamente en Geva, donde yo había empezado, en el torneo de ascenso con él, con Nico Uriarte, el armador, que tenía 16 años, 17 años. Después nos fuimos enseguida a Italia, después de ese año nos fuimos enseguida a Italia, yo lo entrené 3 años en Italia, Ujú. y bueno, yo entrené 5 años en Italia, después me retiré y ahora ya hace muchos años, también desde 2012, 2013 prácticamente, soy agente, soy representante de jugadores. Entonces, y ahora lo represento y también lo transmito. Desde ese momento empecé a trabajar en la televisión y transmito los partidos de la selección, en la Liga Nacional y demás. Entonces, desde verlo jugar, desde jugar con él, desde poderlo entrenar, de representarlo más allá de eso, pero después poderlo transmitir, cosas que hay muchas veces que cuando transmitimos partidos de selección, partidos jodidos así o fuertes, muy fuertes, como pasaron en los Juegos Olímpicos o Panamericanos, finales y demás, yo tengo que estar hablando y comentando los partidos. Y bueno, el autocontrol tiene que ser tremendo porque me saldrían cosas de papá primero, después de hincha, De después de jugador, claro. técnico, de jugador, de todo. Lo que pasa es que trabajo con un fenómeno impresionante que es José Montesano, que ya sabe, que es el que relata y es tipo excepcional y me conoce muy bien y sabe perfectamente cómo vivo yo esos Claro. momentos y muchas veces me cubre en este tipo de situaciones. Pero cuando, no sé, lo veo en el club o cuando él está jugando a la ensada, o no importa, en el club donde esté jugando, y vamos a verlo con mi señora muy seguido cuando podemos, y lo veo ahí como papá, como hincha y demás, nada, el orgullo es gigantesco, te puedes imaginar. Eh, y lo bueno también que el tema del vóley, después de varios años, lo hablamos muchas veces hasta donde él quiere y cuando él quiere. A lo mejor muchos años atrás, bueno, cuando yo era entrenador de él, yo ponía los momentos, esto se Sí, habla, y era así, yo soy el entrenador. Pero no en casa, afuera. sí. Él me decía, en casa nada. Pero después ya como papá directamente y demás, nada, él pone los momentos, bueno, ahora, ¿qué te pareció esto? ¿Qué te pareció el otro? ¿Cómo lo ves? Y él me da soga un poco para participar. Si no, yo trato de... Después, por supuesto, hablamos muchísimo también, porque con el tema de los clubes, yo representándolo y demás, tenemos que hablar muy seguido también de eso, pero eh, nada, yo estoy muy contento y muy feliz por cómo él vive el deporte y eso es lo que más me gusta, Espectacular. más allá que lo que más me gusta es como persona, eso es el orgullo más grande que tengo. Qué lindo, qué lindo. Mira, Hugo, yo, la verdad que podríamos conversar horas y horas y horas bueno, estamos cerca en Buenos Aires, estamos cerca de Chile, de Santiago. Y nada, Claro, quiero un poco, mira, darte de nuevo las gracias, porque la verdad que a mí el voleibol me fascina, y me encanta también en todo lo que es el voleibol argentino, la historia de usted, cómo vibran el voleibol y la verdad y cómo lo viven. Y la verdad que conocerte de primera mano, tu experiencia, tu vivencia, para mí, y yo estoy seguro para todos los seguidores del fanpage, va a ser muy potente, porque la verdad que lo que tú decías, eso de cómo puedes transmitir las emociones en el voleibol, uno que ha jugado, quizá a otro nivel, uno puede vivenciarlas, porque incluso uno ve de pronto un partido y ve los últimos puntos y uno se emociona. Y en mi casa me dicen, papá, estás loco, ¿por qué te emocionas por un partido? Porque, bueno, uno está ahí, uno ha entrenado, ha sufrido, te has claro, lesionado,
has dejado muchas cosas de lado, familia, estudio, por estar ahí, y que los locos del voleibol entendemos eso. Así que la verdad que quiero darte las gracias por todo este tiempo, y para que estemos, bueno, en contacto siempre, hablando de este amor por el voleibol que es tan hermoso. Y en estos tiempos que estamos, bueno, estamos en cuarentena, cuidándonos de la salud, pero también orientado obviamente a poder a seguir aportando con el deporte, que finalmente es trabajo, es respeto, es trabajo en equipo, y muchas cosas que yo pienso que son fundamentales para la vida. Así que te mando un abrazo gigante, Hugo, desde Chile, lo mejor del mundo para ti, familia, que sigamos en contacto, y bueno, y mil gracias por esta conversación tan entretenida. Por favor, un gusto para mí también. Sé que están en Chile, están trabajando muy bien. Hace muchos años que está Daniel en Hamkin Sí. allá con la selección argentina. Yo represento también a Dusan Bonacic hace muchos años. Tremendo jugador. Tremendo jugador, excelente tipo, una familia divina también, así que estoy muy cerca también de Chile, de Santiago y de Chile fundamentalmente. Así que, Eduardo, para lo que quieras, yo estoy y espero ir prontamente para allá. Me encantaría, ya son varios años que Daniel también me invita para la selección, para ver los entrenamientos y demás, y me gustaría ir para allá. Así que en cualquier momento, para lo que necesites, contá conmigo. Te agradezco mucho a vos. Un gran abrazo.